Un millonario siguió en secreto a la empleada. Lo que vio cambió su vida para siempre. Maximiliano Torres, un hombre de éxito y fortuna, vivía en un lujoso penthouse que se alzaba imponente en el corazón de la Ciudad de México. Desde su ventana, el caos urbano parecía un espectáculo lejano y vibrante, una sinfonía de luces y sonidos que contrastaba con el silencio gélido de su vida. Las cenas formales, las reuniones de negocios y una colección de joyas brillantes decoraban su existencia, pero no podían llenar el vacío que lo consumía. Era un hombre solitario rodeado de opulencia, pero atrapado en la cárcel de sus propias emociones. Una tarde, decidió contratar a Sofía, su nueva empleada doméstica. Desde el primer momento, una chispa de curiosidad lo invadió al verla moverse por su hogar. Era una joven madre de ojos brillantes y una sonrisa valiente que ocultaba un torbellino de preocupaciones. Max la observaba desde la distancia, maravillado por su energía y dedicación. Sin embargo, todo cambió cuando se adentró en un vecindario más oscuro. Allí, entre miradas furtivas y murmullos, Sofía se encontró en una situación clandestina que lo dejó helado. Un grupo de hombres la rodeaba. Su expresión pasó de la determinación a la desesperación. Max sintió un nudo en el estómago, una presión en el pecho. No podía creer lo que estaba presenciando. ¿Por qué Sofía con su luz se había visto atrapada en ese mundo sombrío? Silencio. Sus ojos se encontraron brevemente, y en esos segundos el tiempo se detuvo. Su corazón se retorcía por la confusión. Debía decidir, ¿se convertiría en su protector, arriesgando su propio mundo de privilegios, o se perdería en el frío abismo de su soledad? Las luces titilaban a su alrededor, mientras las sombras se alzaban más altas. Max sabía que su vida, tan perfectamente diseñada, estaba a punto de desmoronarse. Las calles vibraban con un eco inexplicable. El destino lo miraba fijamente, desafiándolo a dar un paso hacialo. La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. ¿Intervendría para salvar a Sofía o permanecía como un mero espectador en su drama personal? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Max sintió que el aire se le escapaba. La escena frente a él lo absorbió por completo. Y mientras el mundo a su alrededor se desvanecía, solo podía enfocarse en Sofía. Sus ojos reflejaban la desesperación, y él deseaba poder entrar y gritar, «¡Sal de ahí!», pero ante la inminente amenaza, quedó paralizado. De repente, un fuerte estruendo rompió el silencio que se había apoderado de la escena. Un enorme camión pasó rugiendo por la calle. El sonido fue como un trueno, y para su sorpresa, los hombres que rodeaban a Sofía se volvieron al instante, sus rostros cambiando del desdén a la inquietud. Max se acercó un poco más, en un intento por hacer algo, cuando entre el bullicio de la calle, un grito desgarrador surgió. Allí, un hombre vestido de traje elegante emergió del grupo. Lo reconoció en un instante: Rubén, un viejo conocido, un socio en la industria del entretenimiento, pero también alguien que se movía en círculos turbios. Max se quedó helado. ¿Qué hacía Rubén ahí? Las conexiones se desenredaban en su mente, y un nudo de pánico se formó en su garganta. Pero eso no fue todo. Sofía, con una valentía inexplicable, se enfrentó a él. En un giro inesperado, gritó: «Tú no tienes poder sobre mí, Rubén». Las palabras sonaron como un eco en sus oídos. La gente en la calle rechinaba de sorpresa. Max sintió que el mundo giraba de manera frenética a su alrededor. De repente, la mujer que admiraba no era solo una madre luchadora, sino también alguien con una historia más oscura de lo que había imaginado. Rubén, despreciando su reacción, dio un paso adelante.
No hagas esto más difícil para ti, Sofía. Sabes que no te dejaré ir. Con la voz baja y amenazante, el ambiente se cargó de tensión. El corazón de Max latía con fuerza. Quería dar un paso al frente, pero había una voz en su interior que lo mantenía perplejo. ¿Qué había entre ellos? ¿Cuánto había ocultado Sofía? Y en ese momento, un destello de luz iluminó la escena. Una mujer, con un manojo de flores en sus manos y el rostro conocido, se acercó a ellos. Max la reconoció al instante. Era la madre de Sofía. La mujer gritó con una mezcla de desesperación y determinación. «Sofía, ven aquí, no lo hagas. No te atrevas a involucrarte más con él». Max sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cuánto había visto aquella mujer? La conexión era más profunda de lo que había imaginado. La presión aumentó. Los murmullos en la multitud crecieron, y Max sintió el eco del juicio colectivo. Cada mirada estaba fija en ellos. El aire estaba cargado de expectación. Él no solo era un espectador, ahora estaba relacionado de maneras que nunca había esperado. Una emoción desconocida dibujó lágrimas en sus ojos. En medio del caos, Sofía, con una mezcla de miedo y determinación, se volvió hacia Max, rey de su mundo, pero también prisionero de su indecisión. «Ayúdame», la súplica resonó con fuerza. Pero lo que iba a hacer en ese instante iba a cambiar sus vidas para siempre. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador hizo eco nuevamente, no proveniente de Sofía, sino de Rubén, quien se llevó la mano a la cabeza y cayó al suelo. Una sombra se movía rápidamente, desapareciendo en la multitud como un ladrón en la noche. El caos estalló mientras la gente corría en todas direcciones. Max se dio cuenta de que en un instante había perdido el control de la situación. Ahora se sabía atrapado, con la verdad de Sofía golpeando su conciencia de pleno y el destino de ambos pendiendo de un hilo frágil. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién había herido a Rubén? Max miró a Sofía, sus ojos llenos de preguntas. Todo lo que pensó que sabía se desmoronó. La vida que había conocido estaba en el umbral de un cambio espectacular. ¿Cómo salvaguardaría a Sofía en este nuevo caos? Sin respuestas, el futuro inmediatamente se tornó oscuro y lleno de incertidumbre. Max permaneció paralizado, con la vista fija en Sofía. El caos se desató a su alrededor, pero su mundo solo giraba en torno a ella. Con cada latido de su corazón, la urgencia aumentaba. La imagen de Rubén caído al suelo lo llenaba de confusión. ¿Estaba bien? ¿Qué había sucedido? La multitud comenzaba a murmurar, cada rostro reflejando una mezcla de sorpresa y pánico. Sofía, al ver a Rubén en el suelo, sintió que la realidad la aplastaba. Su expresión cambiaba de determinación a terror. Max dio un paso adelante, con la intención de ayudar a Sofía, cuando de repente un estruendo resonó en el aire. Era un disparo. La gente gritó y un hielo cortante recorrió la columna de Max. La bala no había sido para Rubén. El caos se volvió ensordecedor. La multitud retrocedió, brazos se levantaron en pánico, y algunos comenzaron a correr en direcciones opuestas. Max miró a Sofía. Ella también retrocedió, su mirada perdida en un punto detrás de él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien más estaba cerca, un hombre de pie, con una pistola en la mano, apuntando hacia Rubén. Su rostro se ocultaba bajo una máscara negra, sus ojos feroces. Gritó el hombre, dirigiéndose a Rubén, quien yacía en el suelo, tratando de levantarse. Max sintió que le faltaba el aire. La situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Sofía tenía un pasado que no conocía, un lazo que la unía a ese mundo peligroso que Max había tratado de ignorar. «¡Corre!», le gritó Sofía, sus ojos brillando de terror. Pero él no podía moverse. Era como si la escena se hubiera ralentizado. Cada sonido, cada grito, cada mirada llena de desesperación. Podía sentir el nudo en su garganta. ¿Cómo había llegado a este punto? El hombre vestido de negro dio un paso más adelante. «Esto es un juego que no comprendes, Rubén», dijo con una voz fría. «Esto es más grande que tú. Complicaste las cosas y ahora tienes que pagar por lo que has hecho». Max, en ese momento, sintió que todo lo que había creído se desmoronaba.
Sin embargo, lo que vino a continuación lo dejó en estado de shock absoluto. Un grito surgió entre la multitud y el hombre de la máscara se volvió hacia la fuente del sonido. Era la madre de Sofía. No, no, no. Álgebra de emociones desbordantes. Max sintió que su corazón se hundía. ¿Por qué estaba allí ella? «Sofía, corre», gritó la madre, su voz llena de angustia. Pero cuando Sofía se volvió para correr, el hombre sacó un segundo disparo. El sonido fue ensordecedor. Max sintió que el tiempo se detuvo y la desesperación le invadió. Entonces, un fogonazo de luz deslumbrante estalló en la escena. No fue un buen día de lujos. Fue el estallido de una granada de mano lanzada desde la distancia. Un estruendo ensordecedor. La onda de choque los empujó a todos hacia atrás. Dust and debris filled the air. Todo se volvió gris. Cuando el humo comenzó a disiparse, Max parpadeó, tratando de acomodar su visión. La madre de Sofía había caído, y el hombre de la máscara había desaparecido en la confusión. Rubén también yacía inmóvil, mientras Sofía se desplomaba en el suelo aturdida. En medio de la confusión, Max comprendió que la vida debía su sentido, no solo a lo que poseía, sino a las conexiones humanas que había ignorado. Y justo cuando pensó que todo había llegado a su fin, Sofía, con una voz apenas audible, susurró: «No puedes. No sabes quién soy realmente. No debes ayudarme». El mundo se detuvo. Max se dio cuenta de que lo que creía conocer sobre Sofía era solo una pequeña fracción de la verdad. En un instante, el aire se volvió pesado y todo quedó abierto. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Cuánto había perdido ya? Sin respuestas, la oscuridad se apoderó de su mente. El caos lo rodeaba y una sensación de terror y asombro se instaló en su pecho. Todo lo que había sido, todo lo que había conocido, estaba en peligro. Max sintió cómo el tiempo se detenía. La figura de Sofía, caída en el suelo, giró en su mente. Parecía tan frágil en ese instante, como un cristal que amenaza con romperse. El aire estaba espeso, pesado. La confusión lo invadía. Sabía que debía actuar, pero sus pies estaban pegados al suelo. Olfateó la desesperación, el miedo de todos a su alrededor. De repente, un destello en la esquina de su vista capturó su atención. Era un hombre que se movía rápidamente, una sombra furtiva que se deslizaba entre la multitud, y en un instante sus pensamientos se enfocaron en él. Todo indicaba que era un amigo o conocido de Rubén, aunque la cara estaba cubierta por una capucha. «Sofía», gritó Max, su voz resonando entre los murmullos asustados. Ella apenas podía mantenerse consciente, pero se esforzó por mirarlo. Sus ojos, aún llenos de valentía, le decían que debía ayudarla, que estaba en un peligro que no comprendía del todo. El caos aumentaba, la multitud enloquecía, voces que se alzaban en gritos de horror. A lo lejos, sirenas comenzaban a sonar, acercándose cada vez más. Tal vez era la policía, pero era demasiado tarde. La situación se salía de control. «¡Corran ya!», gritó un hombre en la fila del medio, mientras algunos, poco a poco, empezaban a retroceder, buscando refugio. En ese momento crucial, Max no podía dejar que Sofía se quedara atrás, así que sin pensarlo, corrió hacia ella. Al llegar a su lado, se arrodilló. «Sofía, ¿estás bien?». Pero ella no podía más. Su respiración era entrecortada, y el terror reflejado en su mirada lo caló hasta los huesos. El hombre de la máscara había desaparecido, y con él, la certeza de que todo iba a estar bien. Max la tomó por los hombros, sintiendo el calor de su piel en contraste con su frialdad. «Rápido, tenemos que irnos», urgió, pero ella apenas podía hablar. Fue entonces que sintió un estremecimiento a sus espaldas. El hombre de la máscara reapareció, con la pistola aún en la mano, y para su sorpresa, en su mirada había algo más: reconocimiento. «¿Tú?», dijo el hombre, con un tono de incredulidad y rabia. Max sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué conocía ese hombre de él? ¿Y por qué lo miraba de esa manera? Pero lo que vino después lo arrasó completamente. «¿No lo ves? Sofía no es quien tú crees que es», proclamó el enmascarado, y el aire a su alrededor se volvió pesado. «Es una traidora.
Ahora paga el precio por las decisiones que tomaste. Las palabras caían como piedras y las miradas de los curiosos se unieron a la escena, convirtiendo el momento en un espectáculo doloroso. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Max, su voz un hilo tenso. Sofía se encogió, su rostro palideciendo. Sofía, ¿qué significa esto? El giro inesperado dejó su corazón latiendo fuertemente. Ella era más que la madre luchadora que había admirado, pero no tenía tiempo para pensar. Max, ella murmuró, su voz temblorosa. No soy quien piensas. Rubén es mi socio. Todo fue un engaño para proteger a mi familia. Las decisiones que tomé, todo lo que has visto, no es verdad. El mundo de Max se hizo añicos. Las piezas que había intentado juntar se dispersaron en una tormenta de confusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?, gritó. Pero ya era tarde. El hombre de la máscara avanzó, y Max sintió que el tiempo corría, con el destino de Sofía pendiendo de un hilo. En un último y desesperado intento, Max se lanzó hacia Sofía dispuesto a protegerla. Pero mientras lo hacía, el sorprendente giro de la situación golpeó con una fuerza demoledora. Un disparo resonó, un eco ensordecedor, y el caos se intensificó. Max cayó de espaldas, aturdido, sintiendo una punzada, no de dolor, sino de shock. La mirada de Sofía se tornó en horror mientras el caos despampanante se desataba, cambiando el rumbo de sus vidas para siempre. Lo que vivían ahora era un juego mortal, y las palabras del hombre enmascarado resonaban en su mente como un eco atormentador. Sofía no es quien tú crees, se repetían una y otra vez, como un mantra que sacudía su realidad. ¿Quién era ella realmente? Max se dio cuenta de que estaba en medio de un laberinto sin salida, y no había vuelta atrás. ¿Qué vendría a continuación? La incertidumbre se cernía sobre él, con una sombra que nunca podría haber anticipado. Max quedó en shock. Su mente intentaba procesar todo lo que sucedía. La figura de Sofía, desplomada en el suelo, lo destrozaba por dentro. Las palabras del hombre de la máscara resonaban como un eco implacable en su mente. Sofía no es quien tú crees. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había metido realmente? El caos que los rodeaba parecía un mar de ruido, pero todo se desvanecía en un segundo. Los gritos de la multitud, el sonido de las sirenas acercándose, los murmullos de la gente, todo se sentía distante. Solo existía el miedo reflejado en los ojos de Sofía y el eco de la traición palpitando en el aire. Una vez más, su corazón gritaba por ella. Ella lo miraba, su rostro pálido. «No entiendo», dijo Max, casi en un susurro. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, algo pesado cayó desde arriba, un objeto metálico que hirió el suelo cercano, levantando una nube de polvo. «¡Muévete!», gritó Sofía, tratando de levantarse, pero ella apenas podía mantenerse en pie. Fue entonces que el alboroto se intensificó. La multitud comenzó a gritar y correr. Todo era pánico. Max sintió que algo terrible iba a suceder, como un presentimiento que le helaba la sangre. Y en ese instante, el hombre enmascarado se volvió hacia Sofía. «No creas que te vas a escapar tan fácil», parecían surgir llamas de su mirada. Fue un momento absurdo. La atmósfera de tensión era palpable. El tiempo se detuvo. Max estaba atrapado, en un estado liminal entre el deseo de ayudar y el miedo asfixiante que lo paralizaba. Pero todo cambió con un estallido. Un disparo resonó por segunda vez. Max se lanzó tras Sofía en un intento por cubrirla. El golpe fue como un trueno, y cuando el polvo se asentó, una figura apareció detrás del hombre enmascarado. Max no podía creer lo que veía. Era alguien que conocía, alguien que había creído fuera parte de su vida segura y complaciente. «¡Julieta!», exclamó atónito. Julieta, su antigua novia, emergió entre la multitud con un gesto decidido. Las miradas de Max y Julieta se encontraron, llenas de preguntas, desconcierto y una historia compartida que había sido enterrada bajo el peso de los años. Pero Julieta tenía algo más que solo viejas memorias. En sus manos, un arma. «Sofía, aléjate», gritó Julieta, y el tono de su voz era uno que Max había escuchado en una noche de tormenta hace tiempo atrás. «No dejes que él te atrape.
A nuevo estruendo resonó, y el hombre enmascarado se giró rápidamente, apuntando hacia Julieta. ¿No sabías que ella es parte de esto también?, dijo, su voz llena de desprecio. ¿Por qué no lo cuentas? Max sintió que el mundo se desmoronaba. Julieta, en toda su complejidad, no había sido solo un eco del pasado. Había estado involucrada en este oscuro juego, y ahora todo cobraba un sentido retorcido. Sofía era crucial, y Julieta lo sabía. Basta. Fue lo que Max pudo pronunciar. Se sentía atrapado entre dos mundos, dos mujeres que lo habían marcado de manera irreversible. ¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho? Lo que debía hacer, respondió Julieta, desafiando al hombre así como a Max. Sofía no es solo una madre, es la clave para desenredar todas las traiciones que nos han envuelto. Al escuchar esto, el pulso de Max se aceleró. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a Julieta. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz temblaba. El silencio fue profundo, y en él, las tensiones alcanzaron su punto álgido. Es tiempo de que sepamos la verdad, finalizó Julieta. Max sintió que el aire se le escapaba, que algo devastador estaba por venir. Podía ser que todo lo que había conocido, toda su vida aparentemente perfecta, estaba entrelazada con secretos oscuros. Lo que había comenzado como un mero interés por Sofía, se había transformado en un laberinto de traiciones y revelaciones. Las consecuencias de esta verdad no se vislumbraban aún, y Max podía sentir su corazón palpitando acelerado. Todo había cambiado en un instante. Las sirenas se acercaban. El destino de ellos tres pendía en la balanza, pero ahora ya no solo era la vida de Sofía la que estaba en juego, también la de él y la de Julieta. ¿Qué camino tomarían ahora? ¿Con qué cargaban en sus espaldas? Un vórtice de misterio y revelaciones les esperaba, y el tiempo se desvanecía. Max quedó helado, sintiendo que la tensión lo envolvía como un sudario. La mirada entre Sofía y Julieta le lo dejó claro. Había más en juego de lo que jamás imaginó. Pero antes de que pudiera procesarlo, el sonido de un disparo resonó en el aire nuevamente. Todo sucedió en un instante. La multitud se dispersó, pero no minutos. Sofía gritó y se lanzó hacia Julieta, bloqueando el camino entre ellas y el enmascarado. «Lárgate», chilló, pero su voz se perdió en el griterío. El hombre avanzó, su pistola firmemente empuñada. Pero entonces ocurrió lo inesperado. En un giro dramático, Julieta sacó un cuchillo, un movimiento que tomó a todos por sorpresa. «No te acerques a ella», exclamó, apuntando al hombre con la daga. La situación era un torbellino. El tiempo parecía ralentizarse. El caos reinaba, pero el rostro del enmascarado se llenó de una furia incontrolable. «¿Te atreves a traicionarme?», gritó, su voz temblando de furia, y antes de que alguien pudiese reaccionar, el hombre levantó su arma y disparó, pero el disparo estalló. Julieta se lanzó hacia un lado, esquivándolo, y fue entonces cuando Sofía se tambaleó hacia adelante. Para Max fue como si todo se detuviera. El rostro de Sofía cambió de determinación a horror. «No, Sofía, cuidado», gritó, pero era demasiado tarde. Las balas fueron rápidas y en un horrendo giro, el enmascarado no solo apuntó hacia Julieta, también activó un mecanismo oculto en su chaqueta. Un fogonazo iluminó la atmósfera. El trueno de una explosión resonó a su alrededor. Max sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. Todo estalló en humo y caos, y la gente comenzó a gritar, tapándose los oídos, algunos alzando las manos en un intento de protegerse. «Es una trampa», Max pensó, mientras un jarrón que colgaba de la pared se rompía en 1000 pedazos, el cristal volando por todas partes. Sofía y Julieta estaban atrapadas en el caos. «¡Salgan de ahí!», su voz apenas se escuchaba. Cuando el polvo se asentó, Max buscó entre la confusión. Sofía yacía en el suelo, pero lo impactante fue ver a Julieta rodando lejos. Pero algo era diferente. Un destello metálico brillaba en su costado. Max se acercó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba pasando? «Julieta», murmuró mientras se agachaba junto a ella. Pero algo lo detuvo. No era solo preocupación por su vida, la incredulidad le erizaba la piel. En su brazo, un tatuaje emergía entre la sangre,
Era el mismo símbolo que Max había visto en fotos antiguas, en propiedades que había investigado para su negocio. ¿Qué demonios es esto?, se preguntó mientras la realidad le caía encima. Eres parte de todo esto. Dímelo, Julieta. La confusión lo invadió y la información lo golpeó como una marea. Julieta, visiblemente herida, abrió los ojos, buscando las palabras. Max, no es lo que crees. Yo, balbuceó. Su aliento era débil, pero urgía a que escuchara. Estaba infiltrada. Tenía que saber qué hacían. Y Sofía, ella es inocente. Inocente. ¿Todo este tiempo me estuviste manipulando? Su voz resonó con un crescendo de dolor. ¿Qué otras verdades ocultaba? La realidad se desmoronaba, cada ladrillo de confianza demolido. Sofía se levantó, tambaleando mirando a Julieta. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste? Me dejaste atrapada. Las palabras de Sofía fueron una daga, hiriendo la frágil cordura de las circunstancias. Max temblaba, la gente todavía gritaba, pero su mundo se reducía a esa conversación. El hombre enmascarado. ¿Qué quería contigo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por favor, Max, escucha. Todo gira en torno a lo que Rubén estaba planeando. Sofía ella es más que parece. Y esa marca significa que es la clave, la razón por la que estoy aquí. Julieta respiraba hondo, apretándose el brazo donde la sangre brotaba. Max sintió que el aire se evaporaba. En ese instante, entendió que su vida nunca volvió a ser igual. Sofía era el puente hacia algo más grande, más oscuro. La mirada que intercambiaron tenía más peso del que había comprendido. ¿Cuál es la verdad, Sofía? Su pregunta resonó, rompiendo el silencio tenso. El caos seguía rugiendo a su alrededor, pero el mundo se reducía a aquella búsqueda de respuestas. Julieta y Sofía ahora eran más que un enigma. Eran piezas clave en un juego que apenas comenzaba. De repente, una sombra emergió del humo. Era el enmascarado, resbalando entre los desconcertados, buscando un nuevo objetivo. «Esto está lejos de acabarse», gritó, antes de desvanecerse en la multitud. Max miró a Sofía. «¿Qué has hecho? ¿Qué esperabas de mí?» Ella abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, él sintió que la verdad ardía en su pecho. Era un abismo de secretos, traiciones y un pasado que todavía podía salir a la luz. ¿Qué vendría después? La respuesta permanecía flotando en el aire, amenazadora. Max quedó paralizado, su mente girando en torno a las palabras de Julieta. «No es lo que crees». La escena se sentía como un campo de batalla en plena explosión. Los gritos resonaban, pero el eco de su confusión ahogaba los ruidos. Sofía temblaba, sus ojos bien abiertos, buscando respuestas. «¿Qué significa todo esto, Julieta?» Las palabras de Sofía eran casi un susurro, pero parecían adquirir un peso monumental. Max deseaba poder tomar control, romper la burbuja de caos, pero la desesperación latía en su pecho. «Max, tienes que creerme». Julieta apenas podía mantenerse en pie, apoyándose en un árbol, su sangre manando por el brazo herido. «He estado trabajando encubierta para descubrir lo que Rubén está tramando. No soy tu enemiga». El hombre enmascarado se acercaba. La sombra de su figura oscurecía todo a su alrededor. «No te olvides de lo que está en juego, Julieta», dijo, sus ojos brillando con malicia. Un giro inesperado en la historia. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? De repente, la multitud se separó como si un tsunami la arrasara. Un ruido ensordecedor se escuchó. Un grupo de hombres apareció, vestidos de negro, algunos con máscaras, empujando a la gente lejos. «Necesitamos al objetivo», gritó uno de ellos, y Max sintió que el aire se le escapaba. Sofía, asustada, retrocedió, y de pronto la incomprensión se convirtió en terror. «Max, no sé qué hacer». Él se giró hacia ella, y su rostro mostraba una mezcla de valentía y pánico. ¿Iban a atraparla? El caos los odiaba, y cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia de su decisión. «Corran ahora», fue lo único que pudo pensar. Sin embargo, sin aviso, el hombre enmascarado dio un paso al frente. «Detente», gritó antes de disparar su arma. El tiempo pareció detenerse. Luego un destello. Un disparo resonó.
y en un segundo el mundo se desgarró. Max miró hacia atrás y vio a Julieta caer al suelo, el rostro marcado por la mezcla de sorpresa y terror. No era solo un impacto físico, se sentía como si sus corazones estuvieran conectados, y un grito silencioso atravesara el aire. No, ¿por qué? Sofía se abalanzó hacia Julieta, instintivamente tratando de ayudarla. Max, ayúdala. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a Max paralizado. Una figura emergió de la confusión, alguien que conocía muy bien. Era Elena, su madre, quien apareció repentinamente entre la multitud, con una expresión que mezclaba angustia con determinación. Julieta, levántate, no es el momento. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Max no podía creerlo. La aparición de su madre era un giro que nunca había anticipado. Elena nunca había sido parte de su mundo. Y ahora, allí estaba, enredando aún más la complicada red de secretos. Tú no sabes lo que está pasando, gritó Elena, y la intensidad de su voz fue como un rayo. Julieta trabaja para mí. Todo este tiempo era parte del plan. Las palabras lo atravesaron como un puñal. Julieta, con lágrimas en los ojos, exclamó: ¿Qué querías que hiciera, Max? Si no lo hacía, todos estarían en peligro, incluso tu madre. Max se sintió abrumado. Las revelaciones se apresuraban por su mente. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. La red de mentiras se expandía. Incluso mi madre, Julieta. ¿Por qué no me lo dijiste? Antes de que pudiera procesarlo, los hombres en negro comenzaron a avanzar de nuevo, como un enjambre oscuro. La situación se volvía aún más desesperada. «¡Cúbrete!», gritó Sofía, tomando a Julieta. Pero el tiroteo ya había comenzado. «Sofía, ve», le dijo Max, gritando por encima del estruendo. La desesperación pulsaba. «No puedo dejarte aquí, necesitamos salir juntos». Un disparo resonó, luego otro. La realidad se tornaba en pesadilla. Max sintió un golpe en el pecho, un impacto eléctrico que lo dejó sin aliento. Todo se dispersó en un mar de confusión y gritos. El suelo se movía bajo sus pies. No podían quedarse ahí. Sintió que lo más importante se deslizaba entre sus dedos. La escena se convirtió en un torbellino de acción. Aunque estaba herido, se levantó, sintiendo la urgencia inundarlo. ¿Qué pasaría con Sofía y Julieta? Los misterios se multiplicaban como ecos en su mente. ¿Sería posible que los cuatro convergieran en una verdad aún más devastadora? ¿Quiénes son realmente?, se preguntó Max en un instante, mientras la realidad se precipitaba como un trueno. Cuando finalmente reunió la fuerza suficiente para actuar, su decisión crítica se planteó ante él, y una idea aterradora comenzó a tomar forma en su mente, desafiando todo lo que creía saber sobre la vida que había construido tan cuidadosamente. ¿Estaría dispuesto a luchar contra todos y arriesgarlo todo por salvar a alguien que podría no ser quien parecía? Con el suelo temblando bajo sus pies y el caos alcanzando su clímax, Max supo que la verdad estaba al borde de revelarse. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar. Max sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. La escena a su alrededor parecía girar como un torbellino. Julieta estaba herida en el suelo. Su madre gritaba con desesperación y el hombre enmascarado se movía como una sombra amenazante. La presión en su pecho crecía con cada instante. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su vida, que había sido relativamente tranquila, se había convertido en un caos absoluto? «No, Julieta», gritó, corriendo hacia ella, pero la locura a su alrededor lo aprisionaba. En ese momento, vio a Sofía mirar a Julieta, una chispa de reconocimiento brillando en sus ojos. Max sintió que todo se compactaba en un solo punto. La mirada entre las dos mujeres, el peligro inminente, el enmascarado acercándose. Era como si el mundo se hubiera detenido, atrapado en un momento crítico donde cada decisión podría cambiarlo todo. «Julieta, quédate conmigo». Su voz temblaba mientras se arrodillaba junto a ella, buscando heridas. «Tienes que resistir», pero su mente iba a 1000 por hora. Preguntas lo abrumaban. ¿Qué quería ese hombre de ellas? ¿Y por qué su madre aparecía en medio de todo esto? «Max»,
Julieta respiraba entrecortadamente. Tienen algo que quieren. No puedo. Una expresión de terror atravesó su rostro. La conexión es más grande de lo que te imaginas. Fue entonces que un grito ensordecedor resonó en el aire. El hombre enmascarado hizo un movimiento rápido y en un instante sacó un dispositivo del bolsillo. Algo en él le dijo a Max que debía actuar rápido, pero en el momento en que vio el brillo metálico, el corazón se le paró. El hombre apretó un botón y lo que siguió fue una explosión. Una luz brillante los envolvió y el suelo tembló como si la tierra misma se quejara. Todo se volvió un caos de gritos y humo. En ese instante, Max supo que debía proteger a Julieta, a Sofía, a su madre, pero el mundo parecía desmoronarse. Cuando el polvo comenzó a sentarse, algo terrible se reveló. Julieta estaba en el suelo, pero no era solo su estado lo que había cambiado. En lugar de ser la traidora, Max se dio cuenta de que Julieta estaba sosteniendo algo en su mano, un pequeño dispositivo con un símbolo que le resultaba extrañamente familiar. El símbolo de la antigua organización criminal, algo que había estado investigando en secreto en el pasado. Todo encajaba ahora. No era solo un interés por Sofía. Julieta estaba profundamente inmersa en algo peligrosa. «Julieta», exclamó Max, la verdad desgarradora empezaba a formarse. «Estabas detrás de todo esto. Eras parte de la organización». «No lo entiendes», gritó ella, mientras los ojos de Max se llenaban de indignación. «Estaba infiltrada. Trataba de desenmascarar a Rubén. Por tu seguridad». Pero mientras ella hablaba, la realidad se desmoronaba. Sofía miraba a Max, sus ojos llenos de miedo. «¿Qué significa esto? Julieta, ¿eres lo que dice?» «No, Sofía, no es eso», dijo Julieta, pero Max sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había creído, cada momento compartido, se tambaleaba en el suelo de incertidumbre. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Max, sintiendo un hormigueo de traición. «¿Por qué escondiste esto de mí?». La desesperación comenzó a nublar su mente. No era el momento. Julieta balbuceó, sudor en su frente. Pero su mirada se desvió hacia el enmascarado y el caos regresó. En este momento, una nueva figura apareció en el horizonte, rompiendo el caos. Un hombre alto, con una chaqueta negra y un aire de autoridad, caminaba hacia ellos. Sus ojos fríos analizaban la escena y la multitud retrocedía a su paso. Max sintió que su corazón se hundía. «Detente, nadie se mueva». La voz del nuevo hombre resonó como un trueno, y antes de que Max pudiera reaccionar, el hombre desenfundó una pistola. Un disparo salió de su arma, y todo se detuvo en un susurro de horror. El disparo no fue dirigido a nadie. En cambio, alcanzó el dispositivo que Julieta había estado sosteniendo, y una nube de humo y escombros cubrió a todos. La escena se tornó caótica, y en medio de toda esta confusión, Max vio la verdadera naturaleza de Julieta. Mientras el humo se disipaba, la luz reveló algo impactante. Julieta estaba sonriendo, pero no era la sonrisa de alivio. Era la sonrisa de alguien que había logrado su objetivo. «Todo este tiempo», dijo con un tono helado, «fue apenas el principio». Max se sintió helado, congelado por la revelación. Las palabras se atoraron en su garganta. La traición era más profunda, más oscura de lo que jamás había imaginado. Julieta no estaba allí para protegerlo. Ella era parte de la trama, parte del juego. Y en ese instante, comprendió que la verdad que había estado buscando no solo afectaría su futuro, sino que cambiaría todo lo que había conocido. ¿Quién era realmente Julieta? ¿Qué significaba eso para él? Y mientras el caos continuaba a su alrededor, Max sintió que su vida estaba a punto de volverse irreconocible. El destino de todos pendía en la balanza, y la revelación de Julieta era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Max quedó paralizado. La sonrisa en el rostro de Julieta era más que inquietante. Era una revelación oscura. Esa expresión parecía susurrarle secretos ocultos,
pero antes de que pudiera asimilar la magnitud de la situación, una explosión estruendosa resonó en el aire. Su corazón saltó en su pecho. Todo se desvaneció en un caos ensordecedor, el humo llenando sus pulmones y oscureciendo el mundo que conocía. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Max vio, confundido, que no solo Julieta estaba de pie con esa inquietante sonrisa. Sofía también parecía diferente. Su mirada contenía una chispa que nunca antes había visto. «Todo es un juego, Max», dijo Sofía, sus palabras fluyendo con una calma inquietante. «Y tú eres una pieza más». No entiendo, Max Tar. La realidad se sentía cada vez más distante. ¿Qué significa eso? Una risa baja brotó de Julieta. Todo lo que hemos vivido ha sido parte de un plan más grande. Tu vida, Max, no es más que una serie de movimientos. ¿Y tú? Tú fuiste elegido. ¿Elegido? Max sintió un frío recorriendo su espalda. El aire se volvió denso, como si el mundo real se estuviera desvaneciendo. ¿Qué sabes de mí, de lo que estoy haciendo aquí? El hombre enmascarado apareció de nuevo entre las sombras. La vida de Max siempre ha estado entrelazada con nosotros. Desde el principio, su destino fue parte del juego. Lanzó una mirada despectiva hacia Julieta, como si su participación hubiera sido un revés en el plan. Max comenzó a retroceder, el sudor goteando por su frente. ¿Quiénes son ustedes realmente? Las palabras apenas salían de su boca. Corrió su mirada entre Sofía, Julieta y el enmascarado, buscando respuestas que no parecían llegar. «Tus dudas son irrelevantes», dijo el enmascarado, acercándose un paso más. «Lo que importan son las decisiones que tomes ahora. Puedes unirte a nosotros o permanecer como un peón en este tablero. Tu elección reescribirá el futuro». El caos a su alrededor continuaba. La multitud se dispersaba en pánico, pero el corazón de Max latía solo por el conflicto interno que hervía en su pecho. «¿Pero cómo? ¿Por qué yo?» «Porque eres parte de algo más grande. Eres clave para lo que vendrá», replicó Sofía, sus ojos fijos en él. «Tu historia está ligada a la mía. No puedes verlo, pero es la verdad que te ha sido ocultada». Max se sintió atrapado, acorralado entre sus emociones y las revelaciones perturbadoras. Tenía en su mente la imagen de su vida anterior, la aparente normalidad que ahora tenía sabor a mentira. «Ya no sé en quién confiar», murmuró, tratando de mantener la fortaleza en su voz. Y en un giro aún más desgarrador, Julieta levantó la mano, mostrando un pequeño objeto. «Esto es lo que quería que supieras, Max. Este dispositivo contiene la verdad sobre todos nosotros. Tus lazos familiares son más complejos de lo que imaginas». «¿Qué quieres decir con lazos familiares?» Sin pensar, se abalanzó hacia ella, su corazón golpeteando en su pecho. Julieta lo miró con seriedad. «Tus padres fueron parte de esta organización, y tú no eres quien crees que eres». Las palabras resonaron en su mente como un eco desgarrador, dejando un rastro de confusión y terror. Max sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Pero justo cuando creía que todo era un profundo mar de locura, alguien al fondo del caos apareció corriendo. «No, Max, no lo escuches», gritó una figura familiar. Era su hermana, Ana, que había estado desaparecida durante tanto tiempo. «Es una trampa. No puedo dejarte caer en esto». La realidad se rompió en 1000 pedazos. Max nunca había oído hablar de una conexión potencial con su familia en medio de todo este oscuro juego. ¿Era posible que su vida estuviera conectada con personas que solo existían en cuentos de su infancia? Ana llegó al centro, su mirada intercalando entre Julieta y Sofía, desencadenando una tormenta de emociones en Max. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, tratando de anclar su lugar en la confusión. «Tienen que decirme la verdad ahora». Max sintió un nudo en su garganta. ¿Qué podría seguir después de esto? ¿Qué secretos ocultaban sus propias raíces? Su mente se llenó de preguntas mientras la realidad del momento se tornaba más aterradora.
El futuro y sus decisiones pendían de un frágil hilo. ¿Qué haría ahora? La verdad pesaba y su vida ya no era solo suya. Max miró a su hermana Ana, intentando procesar todo lo que había escuchado. La revelación era como un trueno en medio de la tormenta. ¿Tú sabías todo esto? Las palabras le salieron entre dientes, cargadas de incredulidad. Ana asintió, con la mirada fija en Julieta, en un juego de lealtades que parecía quebrarles el corazón a todos. Tenía que saber la verdad sobre nuestra familia, sobre lo que realmente está pasando con Rubén, dijo Ana, su voz firme pese a la tensión. No quería que te involucraras, Max. Te protegía. Sofía, aún aturdida, se unió al diálogo. No podemos quedarnos aquí. El enmascarado no se detendrá. Él quiere terminar con esto. En su mirada había un destello de determinación, como si entendiera que esta era su última oportunidad. ¿Y qué hacemos ahora? ¿En quién confiamos?, preguntó Max, sintiéndose cada vez más sobrepasado. La presión en su pecho era insoportable. Las piezas del rompecabezas de su vida se estaban moviendo de forma caótica, desdibujando la realidad tal como la conocía. Julieta, con una expresión seria, levantó el dispositivo que aún sostenía. Este microchip contiene información sobre todas las operaciones de Rubén. Si lo entregamos a la policía, tal vez podamos detenerlo de una vez por todas. Pero en la mirada de Max había una sombra de desconfianza. Y si no, ¿cuál es el precio que pagaríamos? El hombre enmascarado apareció de nuevo, cerrando el círculo. Su figura era una sombra oscura que condenaba todo a su alrededor. ¿Creen que pueden salir de esto con un simple chip? Te han engañado, Max. Una traición siempre lleva a otra. Max, sin pensarlo, se lanzó hacia él, decidido a poner un fin a su horror. Pero los gritos de Julieta lo detuvieron. No, Max, esto no es lo que piensas. Su voz resonó en el aire cargada de desesperación. ¿Qué fue de las promesas, Julieta? ¿Dónde quedó el amor? La herida se amplificó en su corazón y las palabras fluyeron como un torrente. El hombre enmascarado se burló de su dolor. El amor no tiene lugar en este juego. Aquí solo importa la venganza. Entonces, como si el universo quisiera añadir más caos a la situación, el sonido de sirenas retumbó en la distancia. La policía se acercaba. Max sabía que era su única oportunidad. Vamos todos, debemos hacerlo ahora o nunca. Mientras se preparaban para escapar, Julieta gritó: Max, el chip, tienes que llevarlo contigo. Con una rapidez letal, Max se lo arrebata de las manos. Antes de salir disparando, se giró una última vez hacia Sofía, quien lo miraba con ojos que destilaban incertidumbre. ¿Prometes que te protegeré?, le dijo, buscando en su mirada la esperanza. Sofía asintió y algo dentro de Max se encendió. La conexión que compartían iba más allá de las palabras. Con una mezcla de miedo y valor, emprendieron la huida. Cada paso resonaba en su pecho. Mientras la policía comenzaba a entrar en el área, muy pronto el hombre enmascarado se desplomó en la oscuridad, presa de una profunda confusión y desesperación. Pero el eco de su risa resonaba en sus mentes. De regreso a las calles principales, Max, Ana, Sofía y Julieta se dieron cuenta de que su futuro estaba en juego. Aún quedaban secretos por descubrir, figuras del pasado que podrían volver para atormentarlos. El aire era pesado, como si el mundo estuviera en suspenso. A medida que se alejaban, Max supo que esto era solo el comienzo de una nueva batalla. Pero dentro de su corazón encendió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez el futuro no era tan oscuro como parecía. Tal vez había luz al final del túnel. Y mientras se alejaban del sonido del caos, Max se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a su historia, a su familia y a lo que realmente significaba ser parte de todo aquello. Mientras cruzaban una esquina, Sofía se giró hacia él. Max, lo que vivamos hoy cambiará nuestras vidas para siempre. Sí, respondió Max, sintiendo que la conversación apenas comenzara. Nos quedan muchas preguntas por responder. La incertidumbre en el aire era palpable, pero sabía que tenían que enfrentarlas juntos. Un nuevo capítulo comenzaba, y aunque el camino sería difícil, Max ya no estaba solo. Pero la verdad en sus corazones presionaba con urgencia.
¿Quién era realmente Julieta? ¿Qué pasaría ahora que los secretos se habían desatado? Y tú, querido lector, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta emocionante trama. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.